Bien, estoy grabando. ¿Ya? Todavía tenemos que tomar una decisión, pero eso lo voy a hacer con el equipo, con respecto a qué va a pasar con los seminarios, si se van a grabar o no. Yo soy partidario de no grabarlos, pero es una decisión que me gustaría tomar con mis colegas, ¿ya? Bien, empezamos, chiquillos. Vamos a analizar hoy día, a revisar eh, la nomenclatura. Esta va a ser una clase relativamente corta. Algunos de ustedes han visto nomenclatura en el colegio y otros probablemente no. Bueno, el año pasado se exigió de esta clase que ustedes recordaran algunas valencias y la cosa funcionó bastante bien. Hablemos en general de que, bueno, esto ustedes lo saben, no me voy a tomar demasiado tiempo porque sé que la mayor parte de ustedes lo conocen. La materia está constituida, tal como dice ahí, por elementos químicos o por combinación de elementos que se denominan compuestos químicos, ¿ya? Eh, los que tuvieron química en el colegio, yo sé que esto lo saben, así que aquellos que no hayan tenido química o muy poca química, sería importante que fuesen tomando nota. ¿Mm? Ustedes también saben que los elementos se representan por símbolos y estos símbolos están ordenados en la tabla periódica, ¿no es cierto? La ordenación que se utiliza en la tabla periódica hoy día es básicamente el número atómico, que está dado por el número de protones. Esto lo van a ver a partir ya del miércoles, cuando veamos más en detalle esto. A mí lo que me interesa, ya se van a dar cuenta de lo que me interesa, por eso voy rápido acá. Estos compuestos además se representan por fórmulas que contienen los símbolos de los elementos que los constituyen en la relación en que se encuentran, ¿no es cierto? La llamada estequiometría. De todo esto van a tener clases más en detalle. Pero hay algunas cuestiones que hay que nombrar para poder ver la nomenclatura en detalle. Por ejemplo, el elemento hidrógeno. Sí, perdón. ¿Alguien hizo una pregunta? Parece que no. El elemento hidrógeno se representa por una H mayúscula, el oxígeno por una O, el calcio, por ejemplo, por Ca y el cloro por Cl. Es importante que se den cuenta de que cuando se usan dos letras, la primera letra está siempre en mayúscula y la segunda en minúscula, ¿ya? El oxígeno molecular, el O2, a pesar de que es una molécula, se considera realmente un elemento porque está formado por átomos iguales. El gas hidrógeno, por ejemplo, que es en la forma que uno encuentra el hidrógeno, por ejemplo, en el Sol, es H2. También se considera que el H2 es un elemento. ¿Y qué son los compuestos? Los compuestos están formados por más de un elemento. Entonces, si tenemos dos elementos, como por ejemplo la molécula de agua, esta ya es un compuesto propiamente tal. El óxido de calcio, el ácido clorhídrico, el sulfato de potasio, el ozono. El ozono ya se consideran más bien compuestos. En el caso del ozono, bueno, ¿por qué el oxígeno molecular no y el ozono sí? Es básicamente porque el ozono no es una forma común de oxígeno, se forma en ciertas situaciones, ustedes saben que está en la alta atmósfera, pero en general se considera más bien un compuesto, hasta donde sé yo. En realidad, esto se va a dar, se da por entendido. Ustedes saben que el agua es un compuesto, ¿no es cierto? Y entienden por qué el agua es un compuesto. Eh, los elementos están constituidos por átomos idénticos. Esto de átomos idénticos implica igual número de protones.
los que están constituidos, ustedes saben que los átomos tienen, no todos, para un determinado elemento, no todos son iguales, ¿no es cierto? En el caso del carbono, tenemos el carbono 12 y hay otra forma de carbono que es carbono 14. Sin embargo, el carbono 14 y el carbono 12 tienen el mismo número de protones. Por lo tanto, tienen el mismo número de electrones, por lo menos las especies neutras, químicamente neutras, y eso hace que se comporten químicamente igual. Eh, Algunos de ustedes probablemente saben de que los llamados pesos atómicos, que van a ver en la próxima clase, constituyen en realidad un promedio ponderado de los distintos isótopos de los distintos átomos de un determinado elemento. Por ejemplo, en el caso del carbono, el- para, si ustedes miran una tabla periódica, en el caso del carbono aparece un peso atómico para el carbono. Sin embargo, ustedes saben de que hay más de una forma de carbono. Carbono 12, carbono 14. La diferencia es el número de neutrones, básicamente, pero tienen el mismo número de protones. Ese peso atómico en realidad representa más que representa una especie de promedio ponderado que involucra no solo el peso atómico, eh, sino que además involucra otra característica que es el porcentaje. Pero eso lo van a ver en detalle en las siguientes clases. Los compuestos, ya les había dicho, están formados por moléculas que resultan de la combinación de los elementos. Eh, el elemento sodio está formado por átomos de sodio, todos idénticos entre sí. El compuesto ácido sulfúrico está formado por moléculas de ácido sulfúrico que se forman al combinarse átomos de hidrógeno, azufre y oxígeno, ¿ya? Que forman parte de la molécula de ácido sulfúrico. Una definición un poco más exacta de lo que son los elementos. Los elementos están constituidos por átomos. Estos forman en forma de sustancia, formada por átomos que tienen el mismo número de protones nucleares. Esto es importante, ¿no es cierto? Esto le da cabida a que los elementos los elementos que están constituidos por más de una forma isotópica, por un isótopo, formen parte del mismo elemento. El carbono 12 y el carbono 14 son ambos carbonos. Son ambos carbonos, tienen las propiedades químicas del átomo de carbono, pero el elemento carbono está formado por, en realidad, por distintas formas de carbono. Hay carbono 12, hay carbono 13, hay carbono 14, ¿ya? Eh, Esto ya creo que les queda, esto está repetido, perdón. Entonces aquí tenemos algo muy resumido de algunos elementos con sus símbolos. En la nomenclatura ustedes deben aprenderse los símbolos de los elementos, por lo menos los que nos importan en estas clases y en este curso. Y esto implica que ustedes van a tener que aprender, los que no lo sepan, van a tener que aprenderse los símbolos de los elementos, porque si no, no van a poder ser capaces de escribir los compuestos químicos, ¿ya? Y a nosotros nos interesa que ustedes sean capaces de solitos escribir cuál es la fórmula del cloruro de calcio. Dice acá que hasta la fecha se han identificado 118 elementos y bueno, los compuestos se representan por fórmulas que contienen los símbolos de los elementos que los constituyen. Por ejemplo, aquí está el fosfato monoácido de sodio. Esto constituye la llamada nomenclatura. Y en esta clase es lo que pretendemos revisar relativamente rápido. Ustedes se van a dar cuenta de que lo que probablemente en el colegio les pasaron en un año, aquí se les puede pasar en 2 o 3 clases, o a veces menos, ¿ya? El sodio representa sodio, el hidrógeno representa hidrógeno, el fosfato es representado por una P, el oxígeno por una O. Ahora,
también, además de las fórmulas moleculares, la molécula neutra, hay formas iónicas. Cloruro, sodio, ion sodio, aluminio, fosfato diácido. Ahora, esto se relaciona directamente con, bueno, aquí está la tabla periódica, la van a ver en detalle en la clase del profesor Benjamín Suárez, van a analizar sus propiedades también. A nosotros nos interesa básicamente que ustedes conozcan, no que ustedes se aprendan los símbolos de no todos los elementos de la tabla periódica, porque hay elementos que eh, prácticamente no van a aparecer. Por ejemplo, el uranio. Las sales de uranio a nosotros no nos interesa que ustedes se las sepan de memoria, pero sí las sales de calcio, por ejemplo. Entonces la nomenclatura, ¿qué es lo que es básicamente la nomenclatura? Es una serie de reglas que a ustedes les va a hacer la vida más fácil y les va a permitir escribir las fórmulas de los distintos compuestos. Pero para ello ustedes van a tener que conocer primero que nada el símbolo. Y repito, esto significa que hay algunos símbolos que van a tener que aprenderse de memoria. Y las llamadas, bueno, aquí esto es un resumen de los distintos tipos de compuestos que existen en la naturaleza y que son importantes para este curso. Están los llamados binarios, que están formados por la combinación de dos elementos en una cierta relación. Y aquí entran a tallar los óxidos. Ya vamos a hablar de los óxidos en detalle. Los hidruros, los hidrácidos y las sales. Y además de los binarios están los ternarios. Y dentro de los ternarios vamos a encontrar los hidróxidos y los llamados oxácidos. Aquí la cosa un poco se complica porque empiezan a operar estas reglas que de repente a algunos de los estudiantes le cargan, a otros no, les gusta, pero que se van a tener que aprender, ¿ya? Empecemos en detalle. Hablemos del concepto de valencia. El concepto de valencia es importante. Se confunde mucho con el de estado de oxidación. Pero tal como dice aquí, la valencia es un número entero que representa el número de electrones que un átomo pone en juego cuando forma un compuesto determinado. En realidad las valencias son números, tal como dice ahí, son números enteros. No tienen signo, a diferencia del estado de oxidación. Y son números que tienen relación con la capacidad de combinatoria, o se relacionan con la capacidad de combinatoria que tenga el elemento con los distintos elementos con los cuales forma compuestos. La valencia es un concepto antiguo. Es un concepto antiguo porque estos números se empezaron a estimar ya en el siglo XIX, analizando los distintos compuestos, la estequiometría de los distintos compuestos. La gente se empezó a dar cuenta, los químicos se empezaron a dar cuenta, de que los elementos se combinaban en ciertas proporciones utilizando estos números, ¿ya? La valencia se puede definir, tal como dice aquí también, como el número de electrones perdidos o ganados, o el número de electrones compartidos por el elemento en un compuesto. Depende básicamente de si hay una diferencia en si es un compuesto de tipo iónico o es un compuesto de tipo covalente. Pero es esencial que estos números, llamados valencia, para ciertos elementos ustedes los conozcan y desgraciadamente se los aprendan de memoria, porque no hay otra manera de poder empezar a utilizarlos si ustedes no los conocen. Y bueno, esto exige utilizar la memoria, pero yo siempre digo, los estudiantes de medicina son capaces de aprenderse todos los músculos de un brazo, de un antebrazo, ¿cómo no van a poder aprenderse estos números
que tampoco son tantos, no es una cuestión para decir, nos pidieron las valencias de todos los elementos de la tabla periódica, no, eso no va a ser así. Pero hay ciertos elementos de los cuales ustedes deben conocer sus valencias. La valencia no tiene signo, al contrario del estado de oxidación. El estado de oxidación es lo que pasa es que, y por favor aquí les pido que tengan cuidado, porque en la red, básicamente en Internet, hay una serie de errores con respecto a esto. Numéricamente o conceptualmente la valencia no es lo mismo que el estado de oxidación, pero en muchos casos coinciden. El estado de oxidación además tiene signo porque representa, se relaciona directamente con el número de electrones compartidos por los elementos en un determinado compuesto, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, que en general el número de oxidación se define como carga eléctrica formal. ¿Por qué formal? Porque necesariamente, aunque ustedes no lo crean, puede que no sea real, se le asigna a un determinado átomo o elemento en un compuesto y por lo tanto el número de oxidación podrá ser un número positivo o negativo. Y el estado de oxidación se relaciona directamente con los electrones que se ponen en juego para que se forme un compuesto, un determinado compuesto. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es la diferencia con la valencia? En realidad, desde un punto de vista, como les dije, del concepto, son cuestiones distintas, pero representan básicamente el mismo concepto. Lo que pasa es que en el siglo XIX no se sabía, por lo menos hasta finales del siglo XIX, no se sabía que los responsables para dar cuenta de la capacidad de combinatoria de los elementos eran los electrones. Entonces, estos números que la gente empezó a sacar coincidían con los electrones de las llamadas capas de combinatoria o capas de valencia. Además, empezaron a coincidir con los estados de oxidación, porque los estados de oxidación también representan los electrones puestos en juego. Así que al final del cuento, aunque esta historia, estos numeritos hayan tenido distinto origen, representan a la larga el mismo concepto y yo no quiero que se compliquen más que eso. ¿Y cuál es este concepto? El caso es simplemente cómo un determinado elemento es capaz de combinarse con otro determinado elemento y esto depende de los llamados electrones que se encuentran en la capa de valencia. ¿Ya? Aquí yo les muestro los elementos que son importantes para este curso. Si ustedes tienen que aprenderse las valencias, van a ser de estos elementos. No les voy a pedir valencias de otros elementos y ustedes se van a dar cuenta de que en general esto va a ser así. Eso significa que ustedes tienen que saber que el hidrógeno tiene valencia 1 igual que el flúor. La diferencia entre el flúor y el hidrógeno está dado por la electronegatividad. Ya estamos metiéndonos en cuestiones que vienen en las próximas clases. Pero ustedes, para que entiendan, se relaciona también con el tipo de enlace. Aunque todavía no hemos visto la teoría de enlace, básicamente hay dos tipos de enlace, el enlace covalente y el enlace iónico. Y esto depende de la electronegatividad de los compuestos, y de ahí a la larga salen estos números mágicos. Ahora, no siempre es posible deducirlo fácilmente. Por eso que en cualquier curso de química que se precie, a los estudiantes se les exige que se aprendan estos números, porque les permite formar los compuestos con relativa facilidad. Hay básicamente tres tipos de nomenclatura, y aquí me voy a ir un poco rápido. Está la nomenclatura sistemática, que es la UPAC, que es la más sencilla de todas. Está la nomenclatura stock
y también la nomenclatura tradicional. Si bien en este curso nosotros le damos énfasis a la nomenclatura tradicional, que hasta cierto punto es la más complicada, porque exige aprenderse una serie de reglas, cuando en la nomenclatura tradicional no nos permite nombrar un determinado compuesto, podemos usar la de la sistemática o la de stock. Como ven, yo voy aquí relativamente rápido, porque en esta clase lo que yo quiero es darles un barniz de lo que a nosotros nos interesa que ustedes se aprendan. Y yo me acuerdo cuando vi por primera vez esto, hace ya muchos años atrás, en tercero medio, estuvimos casi un mes o 2 meses hablando de esto, hasta que el profesor de química, que era bastante bueno, se dio cuenta de que nosotros habíamos aprendido esto. Pero aquí es, ¿qué? Menos de una hora. Así que las dudas que tengan las pueden hacer ahora o a futuro, pero es importante que las cosas que yo voy destacando, por favor, las vayan considerando porque son importantes. Primer tipo de compuestos, los óxidos. Los óxidos, ¿qué son los óxidos? Son combinaciones de oxígeno con otro elemento y se clasifican en 2 tipos de óxidos según la nomenclatura tradicional, en ácidos y básicos. El oxígeno entonces nace de la combinatoria de un metal, en cuyo caso hablamos de óxidos básicos, y un no metal, en cuyo caso hablamos de óxidos ácidos, con el oxígeno. Y el oxígeno se combina con el número mágico de valencia 2. Hay algunos compuestos de oxígeno donde el número cambia, pero en general siempre ustedes se van a dar cuenta de que se combina con este número 2. Los óxidos básicos, también llamados óxidos metálicos, se forman por la unión de un metal y oxígeno. Su fórmula general va a ser siempre M2 o M, donde M es el metal, sodio por ejemplo, y M minúscula es la valencia con que actúa. Entonces, si en este caso un elemento tiene una sola valencia, lo nombramos como óxido D. Por ejemplo, en este caso, donde el óxido es de calcio, escribimos primero CaO. Se escribe primero en general, el más electronegativo va siempre a la derecha y el más electropositivo va normalmente a la izquierda. El oxígeno es más electronegativo que el calcio, por lo tanto el oxígeno se tiende a escribir no escribimos OCA, escribimos CaO. Y para formar el óxido de calcio simplemente tenemos que saber la valencia con la cual funciona el calcio. Y la valencia con la cual funciona el calcio es 2. Por lo tanto, debajo del oxígeno escribimos como subíndice el número 2. El oxígeno, entonces, tiene como subíndice la valencia del calcio. Y ahora, el calcio, el subíndice del calcio, toma la valencia del oxígeno, que es 2. Entonces escribimos CaO. Ahora, matemáticamente, como tenemos 2 y 2, ustedes me lo pueden dividir. 2 partido por 2 da 1, 2 partido por 2 da 1. Entonces, esto se simplifica a CaO. Esta simplificación la van a poder hacer en 90 o más por ciento de los casos. Hay ciertas excepciones donde esta simplificación no la pueden hacer. Y en ese caso, nosotros les vamos a especificar cuando no. Pero en general, como les dije,
van a poder hacer esta simplificación, yo diría, sobre el 90% de los casos. Entonces, este sería el óxido de calcio. La valencia del oxígeno es 2, la valencia del calcio es 2. Entonces, repito, porque siempre va a ser así. El oxígeno toma la valencia del calcio y este número 2 se escribe como subíndice, y el calcio toma la valencia del oxígeno, que es 2. En el caso de un elemento como el hierro, que posee 2 valencias, formará obviamente 2 óxidos, 2 y 3. Al óxido con menor estado de oxidación se le agrega la terminación oso. Al óxido con mayor estado de oxidación se le agrega la terminación ico. Tomen nota porque esto es importante. Entonces, tenemos 2 óxidos. El óxido férrico, donde se usa la valencia del hierro mayor, 3, y tenemos, perdón, entonces en este caso, el hierro toma como subíndice la valencia del oxígeno, que es 2, y el oxígeno toma la valencia del hierro, que es 3. Este sería el óxido férrico. El hierro se combina con mayor estado de oxidación. En el caso del óxido ferroso, cuya valencia es 2, vamos a escribir F2 o 2, pero como ya les dije, cuando los números son divisibles, cuando tienen un mínimo común divisor, simplemente pueden simplificar. FO. El óxido mercurioso. En el óxido mercurioso, la valencia del mercurio es 1. Por lo tanto, podemos escribir Hg1 o 2. Cuando el subíndice es 1, simplemente no es necesario indicarlo. Entonces, escriben directamente HgO2. Y el mercúrico, que es la valencia mayor, sería Hg2O2. En este caso se simplifica, por lo tanto escribimos HgO. Y esta sería la fórmula del óxido mercúrico. Existen obviamente otros óxidos, óxido de sodio, óxido de cobre, óxido de plomo. Y en este caso estamos aplicando simplemente las mismas reglas. Esto exige que ustedes aprendan las valencias de estos elementos. El segundo tipo de óxidos, los llamados óxidos ácidos, reciben también el nombre de anhídridos. Y ustedes deben haber escuchado el término. Estos óxidos ácidos o anhídridos, también conocidos con el nombre de óxidos no metálicos, se forman por la unión de un no metal y oxígeno. La fórmula general va a ser M2O M, donde M es el no metal y M es la valencia con que actúa. Los pueden también nombrar simplemente como óxidos, a pesar de que se utiliza el término anhídrido. Si ustedes me lo nombran como óxido, no hay ningún problema. En el caso de un elemento que contenga 3 valencias, aquí la cosa se complica un poquito, me van a agregar el prefijo hipo más el sufijo oso para la menor valencia, el sufijo oso para la valencia intermedia y el sufijo ico para la mayor valencia. Esto ya se está complicando. El azufre tiene 3 valencias, 2, 4 y 6. Por lo tanto, me pueden generar 3 óxidos o anhídridos. Tenemos la valencia del azufre 6, en cuyo caso escribimos S2O6. Y esto se puede simplificar dividiendo por 2, ¿no es cierto? 2 dividido por 2 da 1, y 6 dividido por 2 da 3. Este es el anhídrido sulfúrico. Este es un gas. Este es un gas que es tóxico. Y cuando se combina con el agua de la atmósfera forma el ácido sulfúrico. ¿Ya? El anhídrido sulfuroso utiliza la valencia intermedia, que es la valencia 4. Su fórmula es SO2. Y finalmente tenemos el tercer compuesto,
de azufre, que para diferenciarlo del ico y el oso, utiliza el prefijo hipo. Este sería el hiposulfuroso. Y en este caso, la fórmula sería esta. Entonces tenemos que el azufre forma 3 anhidridos u óxidos: el hiposulfuroso, el sulfuroso y el sulfúrico. No todos los elementos tienen 3 valencias, ¿ya? El azufre es un elemento complicado porque tiene varias valencias, ¿ya? Les puse el caso donde un elemento pudiera contener hasta 4 valencias. Y aquí sí que la cuestión ya se complica un poco más, y esto se lo tienen que simplemente aprender, no queda otra. Entonces tendríamos aquí varias combinaciones: per, prefijo per más sufijo ico para la tercera valencia, este sería para la mayor valencia, sufijo oso para la segunda menor valencia, y el prefijo hipo más sufijo oso para la menor de todas las valencias. Por ejemplo, el cloro, el bromo y el yodo, todos se combinan con valencia 1, 3, 5 y 7. Por lo tanto, en el caso del cloro, tendríamos el anhídrido perclórico, que sería C2O7. Tendrías el anhídrido clórico, que sería Cl2O5. Tendríamos el cloroso, que sería Cl2O3, y finalmente el hipocloroso, Cl2 y 1. Ahora, el más complejo de todos, y este es el nitrógeno, que tiene hasta 5 valencias. Aquí lo más fácil es utilizar la nomenclatura sistemática. Llamar al N2O como monóxido de dinitrógeno. Este es el que recibe el nombre clásico de anhídrido hiponitroso. Con valencia 2, monóxido de nitrógeno. Esto se los menciono porque estos son los nombres que se usan. En el caso del N2O3, el trióxido de dinitrógeno, conocido también con el nombre común de anhídrido nitroso, el NO2, que es el dióxido de nitrógeno, y el N2O5, que es el pentóxido de nitrógeno. Fíjense, pentóxido, porque tiene 5 oxígenos, de dinitrógeno. Este se conoce con el nombre de anhídrido nítrico. Este sería, lo que está entre paréntesis, es el nombre común. Ahora, bueno, la complicación es que tiene 5, entonces, ¿cuál usamos? En realidad se usan los dos tipos de nomenclatura. Y lo que está entre paréntesis son los nombres comunes que también se usan. El mensaje es que en la química la nomenclatura está muy relacionada con el uso que ustedes tengan de los compuestos. ¿Qué significa esto que estoy tratando de decirles? Que si bien es cierto, hay ciertas reglas y hay que aprenderse ciertos números de memoria, desgraciadamente, mucho depende de la práctica, del tiempo que ustedes le dediquen a esto. Ustedes no van a ser químicos, así que en realidad ustedes se van a ir dando cuenta a medida que vaya pasando el curso de que hay ciertos compuestos que ustedes se van a tener cuyos nombres se van a tener que saber, y esto va a estar dado por la importancia que tengan los elementos en la química de la vida, más que en la química general. Bueno, aquí les dejo los nombres de otros anhídridos. El segundo tipo de compuestos importantes son los hidruros. Aquí también operan ciertas reglas, son combinaciones de hidrógeno con otro elemento. El hidrógeno, gracias al cielo, se combina con valencia 1, ¿ya? Pero se forman distintos tipos de compuestos dependiendo de con quién reacciona el hidrógeno. Si el hidrógeno reacciona con un metal, vamos a hablar de hidruros metálicos. Si reacciona con un no metal, de los grupos 16 y 17, por eso les mostraba la tabla periódica, la cual no miramos en detalle,
o con un metal, los grupos 13, 14 y 15 reciben el nombre de hidruros. En el caso de los hidruros metálicos, los vamos a definir como la combinación de un metal con el hidrógeno de valencia 1, y su fórmula general es MHN, donde N es la valencia del metal. Por ejemplo, el hidruro de sodio. El sodio tiene una única valencia, 1, ¿no es cierto? Por lo tanto, escribimos NaH. Y el metal va siempre a la izquierda. En este caso, el sodio, el oro, que se combina con valencia 1 y 3, en este caso sería el hidruro auroso, porque usa la valencia menor, oso, y el hidruro áurico, que usa la valencia mayor. Entonces, tenemos dos tipos de hidruros de oro. El hidruro con valencia 1, que es hidruro auroso, y el hidruro con valencia 3, que es el hidruro áurico. Colocamos al hidrógeno al lado, fíjense que el hidrógeno ya se los había dicho, el hidrógeno está puesto al lado, este sería el lado izquierdo, y el hidrógeno estaría, en este caso, puesto al lado derecho. En el caso de la valencia es obviamente 1. Después, cuando veamos óxido de reducción, se van a dar cuenta de que a este hidrógeno le asignamos realmente un signo negativo. ¿Por qué? Porque en este caso el hidrógeno es más electronegativo que el metal y tiende a llevarse los electrones de enlace. Es por eso que lo colocamos al lado izquierdo. Entonces recuerden que en general siempre al lado, al lado derecho va a ir el más electronegativo y el más electropositivo va a ir al lado izquierdo. Aquí hay algunos ejemplos de hidruros, pero en general los hidruros ustedes los van a poder formar con elementos del grupo 1 y 2. Grupo 1 y 2. Eso significa que, si les muestro la tabla periódica, los hidruros se forman con todos estos elementos metálicos: litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, berilio, magnesio, calcio, y con algunos elementos del grupo 3. De los metales de transición no se preocupen, porque con excepción del hierro y el cobre, que son los que más nos interesan, el resto, el hierro, el cobre, tal vez el oro, la plata, el resto no va a tener demasiada importancia. No les vamos a preguntar por los hidruros u óxidos de wolframio, ¿ya? Así que no se preocupen por eso. En el caso de los metálicos, bueno, ya lo vimos. En el caso de los no metálicos, el hidrógeno con valencia 1 se va a combinar con elementos del grupo 16, azufre, selenio y teluro, y 17, flúor, cloro, bromo y yodo. En este caso, el hidrógeno va a ir siempre a la izquierda. ¿Por qué? Porque el azufre, el selenio y el teluro, y el flúor, y el cloro, el bromo y el yodo son más electronegativos. Por lo tanto, siempre los colocamos al lado derecho, ¿ya? Recuerden, al lado derecho el más electronegativo. En este caso, los nombres cambian. En el caso de del grupo del flúor, el cloro, el bromo y el yodo, los nombramos como el nombre tradicional, y voy a darle énfasis a este nombre. Este sería el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico, y en el caso del grupo 16, azufre, selenio y teluro, el ácido sulfídrico, el ácido selenhídrico y el ácido telurídrico. Y fíjense que en este caso el azufre se combina con valencia 2, el selenio con valencia 2 y el teluro con valencia 2. ¿Por qué? Porque este subíndice se relaciona directamente con la valencia que usted está usando del azufre, el selenio y el teluro en este tipo de compuestos, ¿ya? Estos hidrácidos, el ácido sulfídrico y el ácido clorhídrico, forman sales. Y para la formación de las sales, vamos a aplicar también ciertas reglas.
las sales del ácido sulfídrico van a recibir el nombre de sulfuros y las del ácido clorhídrico, cloruros. Y para escribir las sales del ácido sulfídrico, simplemente van a irse a la fórmula del ácido, por lo tanto se la van a tener que aprender, y en el caso de que están formando una sal de un elemento del grupo 1, 2, 3 o también de transición, los comunes, el azufre me lo escriben al lado izquierdo, perdón, derecho, y el metal al lado izquierdo. En este caso, me escriben Na2S. ¿Por qué? Porque en el ácido habían dos hidrógenos. En realidad corresponde a la valencia con que el azufre se está combinando acá. Pero una manera sencilla de escribirlos es simplemente reemplazar el ácido sulfídrico, el hidrógeno del ácido sulfídrico por 2 átomos de sodio. Y el azufre se lleva a la valencia del sodio, que es 1. Los elementos del grupo 1 tienen todos valencia 1. Los elementos del grupo 2 tienen todos valencia 2. Y los del grupo 3, valencia 3. Por lo tanto, en el caso del sulfuro de aluminio, me escriben Al2 porque tienen 2 hidrógenos, me reemplazan 2 hidrógenos, y el subíndice del azufre va a ser la valencia del aluminio, que es 3. ¿Qué implica esto? Que en general, como una manera de hacerlo más sencillo, los elementos del grupo 1 van a funcionar con valencia 1, los elementos del grupo 2 o los metales del grupo 2 con valencia 2, y los que son metálicos en el grupo 3 también van a funcionar con valencia 3. Hay ciertas excepciones, pero bueno. Y de este grupo nos interesa el aluminio. El boro no demasiado, y estos que están hacia abajo menos. Entonces, en general, para formar las sales, ustedes van a ir siempre al ácido original, ¿ya? Ahora, desgraciadamente, el ácido sulfídrico tiene 2 hidrógenos. Por lo tanto, puede formar sales reemplazando un solo hidrógeno. Y si ustedes reemplazan un solo hidrógeno por un metal como sodio, vamos a tener el sulfuro ácido de sodio, así se nombra. Este hidrógeno se nombra como ácido. En este otro caso tendríamos el sulfuro ácido de hierro, que sería el sulfuro ácido de hierro 3, por ejemplo, o el sulfuro ácido de aluminio. Y hay algunos hidruros no metálicos especiales, donde normalmente elementos como del grupo del nitrógeno se combinan actuando con valencia, en general con valencia 3 en el caso del nitrógeno, que es amoníaco. Amoníaco, se los muestro acá. El nitrógeno se combina, el nitrógeno está en este grupo, en el grupo 5A. Todos estos pueden formar también estos llamados hidruros especiales, que tienen nombres especiales. El amoníaco, por ejemplo, la fosfina, la arsina, de esto no se preocupen demasiado. El metano sí, ese lo van a tener que conocer porque es el hidruro que se forma con carbono. El del silano no. Esto se los dejo en forma general. Después están los hidróxidos, que son importantes. Los hidróxidos son compuestos formados normalmente por un metal, y el ion hidroxilo, OH-. Para escribir los hidróxidos, el OH forma una unidad. Por lo tanto, en el caso del hidróxido de sodio, que tiene valencia 1, el grupo OH va a estar rodeado por un paréntesis con subíndice 1. Pero, como el hidroxilo, la valencia 1 no se coloca, queda como NaOH. Ahora, el OH siempre va a actuar junto. En este caso, el hidróxido plúmbico, y se los coloco como ejemplo,
donde utiliza la valencia mayor del plomo, este sería el hidróxido plúmbico, y el OH, ambos átomos quedan en un paréntesis con subíndice 4. ¿Por qué? Porque el OH no se separa, actúa siempre como una unidad. Aquí tienen más ejemplos. De mirar los ejemplos en detalle cuando estudien esta materia, se van a dar cuenta de que el OH siempre está actuando como una unidad y no me pueden separar el oxígeno del hidrógeno en este tipo de compuestos. Por eso es que se coloca el paréntesis, ¿ya? Aquí están los hidróxidos de hierro y para terminar hoy día, porque esta clase era cortita, es simplemente, estamos ya en la hora, es simplemente para mostrarles las reglas generales. Ya les mostré un poco cómo se formaban las sales binarias. En el resto de de esta clase, se las voy a subir, así que no van a tener ningún problema. Se muestra cómo se forman los llamados oxiácidos. Los oxiácidos son ya sales ternarias y se derivan de los ácidos ternarios propiamente tal. Y en un ácido, el anión o contrayón del hidrógeno actúa siempre como una unidad. Por ejemplo, en este caso tenemos el HClO. El ClO es una sola unidad. Ustedes me lo pueden separar del hidrógeno, pero no me pueden separar el ClO para formar una sal. Lo mismo con el ClO3. No me lo pueden separar para formar una sal. Aquí están básicamente las reglas. Aquí están la lista de ácidos que les voy a exigir. Estos se los van a tener que aprender más o menos de memoria. No son demasiados, así que los van a tener que conocer. Ahora, para formar, y con esto voy a terminar, para formar sales, normalmente, ustedes van a ir al ácido del cual deriva el ácido ternario, en este caso del ácido nítrico, en este otro caso del ácido sulfúrico, en este caso del ácido hipoclórico, y me reemplazan el metal por el hidrógeno. Como el ácido nítrico tiene un solo hidrógeno, me reemplazan fácil. Me colocan, escriben Na, me reemplazan esto, y el NO3, que actúa como una unidad, no me lo pueden separar, tiene valencia 1. Y bueno, el resto va a quedar como materia de autoestudio. Se los voy a mandar, ustedes lo van a analizar, y las dudas las podemos discutir cuando veamos el seminario correspondiente. Si tienen dudas me pueden hacer las preguntas que ustedes quieran por internet. Chiquillos, yo sé que probablemente la mayor parte de ustedes no están acostumbrados a este tipo de clases. No todas las clases van a ser así, no se preocupen. Desgraciadamente, bueno, esto quedó como una cosa, normalmente yo se los hacía estudiar aparte. Eso implica que yo les pasaba el PowerPoint y ustedes se lo tenían que aprender, pero quise un poco introducirlo a este mundo y sé que quedaron cosas pendientes. Desgraciadamente no tenemos más tiempo porque el miércoles ya empieza directamente la materia. El miércoles, para la sección de ustedes, la clase es a las 10:30. Se les va a mandar la invitación correspondiente, ustedes se van a poder conectar y la clase la clase correspondiente se va a grabar. Las dudas que tengan, consultar. Como les dije, esto se va a subir. Y los dejo porque probablemente ahora tienen otra actividad. Profe, una consulta, Dime, ¿que va a subir la clase grabada y también el PowerPoint o...? las dos cosas, Ah, ya, eso, profe. Profe, las dos cosas. Dime. de casualidad, ¿usted podría subir el PowerPoint antes de la clase para poder tomar apuntes en el mismo Power? Sí, sí.
Discúlpenme que fue algo que se me fue, pero el otro grupo va a tener la clase antes del, antes del Power para que ustedes puedan tomar apunte. Ya, muchas Yo les voy a pedir a los profesores que me manden la clase en forma... Voy a tratar de tener la clase del profesor Benjamín Suárez mañana, pero a veces no va a ser posible, así que les pido por favor un poco de paciencia y comprensión, ¿ya? Si yo no les subo las clases no es porque no haya querido, es porque a veces los profesores se atrasan y la clase la terminan de preparar el día antes de dar la clase. Entonces, eso pasa, ¿ah? No crean que es una irresponsabilidad, ni mucho menos, pero hay hartas cosas que hacer además de hacer las clases. En la medida de lo posible, los Power siempre van a estar antes de, ¿ya? ¿Alguna otra duda antes de que... ¿Qué tienen ahora, chiquillos? Anatomía. Anatomía, creo. Anatomía. Ah, el cuco. Chiquillos, esta materia, a pesar de que pueda verse terrible, no es terrible. Son muy pocos los estudiantes que les va mal en química. Desgraciadamente, siempre hay uno que otro que reprueba el curso, pero nosotros tratamos de que eso no suceda. Este curso tiene un alto porcentaje histórico de aprobación. Eso significa que lo que pueda parecer difícil a la larga no es tan difícil, ¿ya? Además que, como les dije, yo no les voy a pedir los óxidos del polonio, los hidruros del uranio, porque eso no tiene sentido. Ustedes se van a ir dando cuenta de que los elementos que nosotros los exigimos son los que ustedes deben conocer. Porque aunque cuando trabajen en el hospital, y esto es, y con esto termino, cuando trabajen en el hospital no van a trabajar con ciertos elementos. Y ustedes van a tener a un químico, un bioquímico que se va a preocupar de estas cosas. Con el tiempo esto se les va a terminar olvidando. Así que es simplemente para que sepan, algo siempre queda en la memoria de que cómo se forman los distintos compuestos de los elementos. Ya pues chiquillos, nos estamos viendo. Cuídense. Gracias, Chao, profe. profe. Chao, profe, Igual, que esté profe, bien. gracias. 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 Profe, que esté bien. Chao, profe. Nos vemos. Chao, gracias. Chao, profe, que tenga buen día. Chao, Igual. profe, que esté bien. Gracias, profe. Chao. Chao.